Te acaban de quitar una muela y no sabes qué cuidados debes tener porque a lo mejor tu doctor no te lo explicó o a lo mejor estabas ya tan estresada que ya querías irte a tu casa y no pusiste atención. En este video te lo voy a explicar. Acompáñame a verlo. Doc, doc, Después de quitar una muela, hay que tener ciertos cuidados para que no tengas después una hemorragia o una infección o dolor. Normalmente tu dentista te va a dar también un paquetito con gasas. ¿Para qué es? Cada cuándo te las tienes que cambiar. Vamos a ver por qué y para qué son estas gasas y qué debes de hacer. Pero antes, te recuerdo por favor que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones y que me dejes todos tus comentarios aquí abajo y preguntas, y con gusto te los voy a responder. También te pido que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que también te las dejo por aquí para que veas lo que publico por ahí. Te decía, ¿qué cuidados debes de tener después de quitarte una muela? Estos son pasos muy sencillos que debes de seguir. Número 1. Morder las gasas que te puso el dentista por 1 hora o media hora. Tu dentista te va a dar un paquetito con gasas, limpias, estériles, pero también te dejó unas gasas ahí que debes de morder. Normalmente esas gasas hay que morderlas por media hora a 1 hora, dependiendo de cómo fue la cirugía, qué tan difícil estuvo, cuánto duró, pero eso te lo hará saber normalmente tu dentista. Pero si tu dentista no te lo dijo, déjala preferible 1 hora y la tienes que estar presionando más o menos fuerte para que se controle el sangrado y se forme lo que es el coágulo. El coágulo es esa como gelatinita que se forma de la sangre. Cuando tú te cortas, por ejemplo, en el brazo, vas a darte cuenta que se forma después una capita que es como un gel y eso después se va haciendo duro, que es la costra. Eso es lo que después va a llevarte a cicatrizar y formar nueva piel sobre la herida. Entonces, en este caso, en la boca se forma ese gelecito y que con eso se detiene el sangrado. Pero ese gel o ese coágulo es el que va a producir la cicatrización. Y con el paso del tiempo se va a volver a formar más fibras de colágeno que van a llevar a nueva formación de encía y por dentro se va a formar más hueso. Entonces, el coágulo es el que debes de cuidar mucho. Entonces, al morder la gasa, vas a presionar para que se controle el sangrado, se forme el coágulo y no se salga. Número 2. No hagas enjuagues durante las primeras 24 horas. Con los enjuagues, ese coágulo se va a desalojar y no va a cicatrizar y vas a tener dolor, infección y muchos otros problemas. Entonces, no enjuagarte por las primeras 24 horas. Número 3. No escupir. Hay gente que después de la extracción quiere estar escupiendo y escupiendo y escupiendo, que porque dicen que les da asco la saliva. Piensa muy bien en esta situación. ¿Cómo te puede dar asco tu propia saliva si es lo que traes siempre en tu boca y toda la vida estás tragando tu saliva? Entonces no porque es después de una extracción te va a dar asco la saliva. Recuerda que el sangrado ya se controló. Una vez que tú saliste del consultorio dental, ya no está sangrando. El dentista no te va a dejar salir si aún hay una hemorragia. Entonces, si ya saliste del consultorio, es porque el sangrado se paró por completo. Y eso ocurre casi inmediatamente después de la extracción. Cuando tú te vas mordiendo una gasa, lo único que sientes en tu boca es la saliva. No hay sangre. Cuando nos quitan una muela de arriba, ahí si tú te pones atención vas a sentir que sale líquido por esa área. Y a veces la persona piensa, como siente que sale líquido, piensa que es sangre que está saliendo del área donde te quitaron la muela. Pero en realidad es que ahí a un ladito están las glándulas salivales y por ahí está saliendo la saliva constantemente. Y eso es lo que sientes, es saliva. Si tú por algo escupes, vas a ver la saliva roja, porque se pintó por la sangre que había ahí mientras fue la extracción. Pero no quiere decir que está sangrando. Entonces la gente a veces piensa, porque escupe y lo sigue viendo roja, piensa que sigue sangrando y se asustan y quieren seguirse cambiando las gasas y entonces eso no permite la cicatrización. Entonces, aparte de morder las gasas por 1 hora, no debes de enjuagarte y no debes de escupir por 24 horas. Número 4. Si hay inflamación, entonces aplica compresas frías. En un trapito pon hielo y lo pones en el área y lo dejas por algunos minutos y lo puedes repetir varias veces al día. Número 5. Evita estar bajo el sol o evita estar en lugares donde hay mucho calor, por ejemplo cerca de la estufa, cerca de un horno. Evita todo lo que esté caliente durante las primeras 24 horas. Número 6. No fumar ni bebas alcohol. El alcohol y la medicación son incompatibles, pero tampoco hay que fumar las primeras 48 horas.
El tabaco aumenta la temperatura de la zona, lo que puede disolver el coágulo, además de contener muchos tóxicos que pueden provocar una infección. Número 7. Después de la extracción puedes lavarte los dientes, pero con precaución. Te vas a poder cepillar los demás dientes, pero de preferencia que sea puro cepillo con agua, para que no tengas que enjuagarte la pasta después. Entonces te cepillas los demás dientes, excepto esa área. Y después de cepillarte, solo deja que el agua escurra sin hacer ninguna presión para escupir. Después de las primeras 24 horas, ya te podrás enjuagar un poco mejor. Todavía no cepilles el área hasta después del segundo día. Número 8. Mantener limpia la herida. A partir del día siguiente, o sea, después de las primeras 24 horas, y durante una semana puedes hacer enjuagues suaves. Es mejor usar un enjuague sin alcohol o agua tibia con sal. El agua tibia con sal va a ayudar a desinflamar. Tiene propiedades antiinflamatorias y también antibacterianas. Tengo un video que habla todo acerca de los beneficios de la sal. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que vayas y lo veas. Número 9. Come y descansa de forma adecuada. Es mejor tener reposo porque tu cuerpo va a dedicarle más tiempo a reparar la zona afectada y a cicatrizar más rápido el área. Evita hacer esfuerzos a cargar cosas pesadas porque todo eso puede ocasionar que inicie una nueva hemorragia. Número 10. Come solo alimentos fáciles de masticar o triturados y que estén fríos o tibios. No comas nada con semillas porque las semillas pueden meterse en esa área y también infectarse. No comas nada de grasas y nada de irritantes. Todo esto por las primeras 24 horas. Número 11. Inmediatamente después de la extracción, no te acuestes y procura no hablar demasiado, ya que si te acuestas, entonces toda la presión sanguínea se va hacia la cabeza y retrasa un poco la cicatrización y aparte te puede traer más dolores de cabeza. Entonces de preferencia estar sentado por las primeras horas después de la extracción. La extracción de las muelas del juicio a veces es un poquito más agresiva o diferente a las extracciones normales de dientes erupcionados. En estos casos, el área normalmente se va a inflamar, lo cual es normal. La inflamación usualmente dura de 4 a 5 días. Esto está dentro de lo normal, así que no te asustes. Al estar inflamado, crea una presión y muchas veces crea dolor. Pero normalmente tu dentista te va a dar medicamentos que te va a ayudar contra el dolor y a desinflamar más rápido. Puedes también sufrir de trismo, que es la dificultad para abrir la boca. Normalmente los músculos que abren y cierran la boca se tensan, se inflaman y duelen y batallas para abrir y cerrar la boca. Eso está dentro de lo normal, dependiendo de la dificultad que tuvo la extracción de esa muela del juicio. Es posible que tengas también dolor de oídos. Es básicamente por lo mismo, porque los nervios que pasan por los oídos y por las muelas son muy cercanos, entonces al inflamarse un nervio por la extracción de las muelas, vas a sentir dolor e irritación en los oídos. Hay también muchas veces dolor de garganta y es básicamente por lo mismo de los oídos. Son nervios que pasan por esa área que también se irritan por la cirugía. Puedes sentir también dolor temporal en tus otros dientes. Este es un dolor referido y es una condición temporal. Durante la cirugía de la extracción, normalmente duras muy buen rato con la boca abierta y seca. Entonces los labios suelen secarse y agrietarse. Para mantenerlos húmedos, usa crema o un ungüento. Por ejemplo, puedes ponerte vaselina para aliviar la resequedad de los labios. Y en ciertas situaciones también pueden aparecer moretones en la cara. Es normal también porque la cirugía, dependiendo si fue muy agresiva, si hay que quitar mucho hueso, entonces todas esas áreas se inflaman, se irritan y también causan amoretamiento. Es normal, no te asustes. Te decía que puede haber dolor y que normalmente tu dentista te va a haber recetado algo para el dolor, pero si por algo él no te recetó, puedes tomar Tylenol o Advil. Eso normalmente va a ser suficiente para ayudarte contra el dolor. No tomes aspirina porque la aspirina retrasa el proceso de la cicatrización. Para ayudar también con el proceso de la cicatrización es necesario que tomes muchos líquidos, pero evita tomar con popote o pajilla que le llamen en otros países. No sé si en otras áreas le llamen diferente, pero al menos en México lo conocemos como popote. Al tomar líquidos con el popote o pajilla, se hace una especie de succión y eso va a ocasionar que el coágulo se salga. Entonces, si vas a tomar algún líquido, que sea directamente del vaso. Y básicamente con todas estas precauciones y cuidados vas a cicatrizar pronto y va a bajar la inflamación y vas a estar mucho mejor durante la primera semana. Pero si no sigues estos consejos, entonces el coágulo, como te decía, se va a desalojar y vas a tener inflamación,
vas a tener infección, vas a tener dolor, porque vas a tener un proceso que se le llama alvéolo seco o alveolitis. Y esto es muy molesto y no puedes quedarte con eso. Entonces vas a tener que regresar con tu dentista, él te va a tener que volver a anestesiar, va a tener que limpiar el área, va a tener que raspar el área para producir un nuevo sangrado y que haya una nueva cicatrización, y en ciertos casos te puede poner un medicamento ahí directamente en el huequito donde estaba la muela para ayudarte a cicatrizar. Entonces es básicamente volver a pasar por lo mismo que ya habías pasado cuando te quitaron tu muela. Básicamente volver a hacer otra intervención quirúrgica. Entonces, si tú lo quieres evitar, es mejor que sigas todos tus consejos para que sanes perfectamente y no tengas ningún problema. Bueno amigos, esa es toda la información. Si les gustó, les pido por favor que le den like a este video, que se suscriban a mi canal, que le den clic en la campanita de las notificaciones y que me dejen todas sus preguntas y comentarios aquí abajo y con gusto yo se los voy a responder. Les pido por favor también que me sigan en mis redes sociales, Instagram y Facebook, para que vean lo que también publico por ahí. Nos vemos entonces en el próximo video. Gracias.